finalmente lo que hace algunas horas nomás Estados Unidos manifestaba, ¿no? Estados Unidos cree que Irán prepara un ataque inminente con misiles balísticos contra Israel. Bueno, esto estaba en el portal de CNN hace unas 3 horas. Estados Unidos tiene indicios de que Irán se está preparando para lanzar de forma inminente un ataque con misiles balísticos contra Israel. Finalmente se está registrando fatalmente en estos momentos. Y esto obviamente va a tener implicancias geopolíticas importantísimas y va obviamente a tener serias consecuencias, me imagino, contra Irán. Seguimos en comunicación, de hecho, por la televisión, por nuestra plataforma de RPP Televisión y en nuestro canal, en nuestras redes y en nuestro canal de YouTube. Ustedes pueden observar las imágenes que nos envía un compatriota, César Augusto, el señor César Augusto, al rotafono de RPP. La verdad, sus declaraciones a mí no sé si desgarradoras. Una persona está esperando ver cómo bombardean la ciudad, correcto, y en base a eso, además, el saber dónde ubicarse. En fin, estamos en línea con el señor Miguel Ángel Rodríguez Mackay, internacionalista y ex canciller, además, quien nos va a poder desarrollar lo que está ocurriendo ahorita en el Medio Oriente. Señor Mackay, buenas tardes, bienvenido a RPP. Señor Rodríguez Mackay, perdón. Carlos, muy buenas tardes, amigos de RPP, gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted por respondernos. Bueno, este ataque de Irán de todas maneras va a tener consecuencias. ¿Cuáles podrían ser? A ver, tú has usado una palabra que me parece clave en el análisis inmediato de las últimas horas. Geopolítica, Carlos. Así y sí, es. Porque hasta ahora, ¿qué cosa es geopolítica? Es mirar la geografía políticamente. Así es. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora es que la guerra entre Israel y el Hamas hacia el sur, la porción árabe hacia el sur, Palestina, y hace poco, muy fuerte, en el norte de Israel, Líbano, y del Líbano el Hezbollah, guerras entre Israel y dos actores que no son estados. Ni el Hamas es un estado, ni el Hezbollah es un estado, pero resulta que en las últimas horas estamos viendo las noticias a nivel mundial donde aparece por primera vez un actor, en este caso estatal, es decir, Irán. Irán, claro. No es un secreto, Carlos, la relación umbilical o de alianza estratégica que tiene el régimen de los ayatolas teocráticos de Irán, que no es árabe sino persa, pero sí islámico musulmán, porque hasta allá llegó la religión, con el Hezbollah, que es árabe chiita, y el Hamas, que es árabe sunita, las dos ramas del Islam. Esa alianza estratégica tácita, sobreentendida, de apoyo material, logístico, armamentístico, acaba de pasar a un segundo nivel más complicado, que es el que has advertido geopolíticamente, porque Irán, al lanzar misiles sobre Israel, la verdad, Carlos, conociendo Israel, estuve en Israel, estudié en Israel, conozco muy bien el modus operandi, las reacciones que ha tenido Israel siempre en legítima defensa o no, seguramente que va a tener un acto reactivo frente a lo que acaba de pasar. Es más, acuerda que hace muy pocas horas Hezbollah, repito, al norte de Israel, imagínense Tumbes, cruzando Tumbes, al otro lado de Ecuador, ahí está el Líbano, en el sur, han lanzado misiles, el Hezbollah lanzó misiles
sobre Israel, sobre Tel Aviv, sobre la capital de Israel. Yo la verdad, y aquí te lo digo como experto, no veo que solamente haya sido un acto unilateral del Hezbollah. Debe haber habido alguna suerte de correlación cooperativa o de coordinación con Irán para que se produzca ese lanzamiento. De otro lado, de otra forma, ¿cómo se puede explicar? Porque la reacción de Israel ya la conocemos. Entonces, ha sido en los últimos días de tal manera que prácticamente si uno mira las redes, los libaneses están que huyen despavoridos del sur de Líbano, de Beirut del sur, hacia otras partes y si es posible hasta salir del propio país. Correcto. La información... Señor Rodríguez, sí. Perdón, Noemí, te escuchamos. Dale. Sí, no, solamente quería consultar para que quede claro este escenario. Señor Rodríguez, Noemí Mamani le saluda. Y en realidad es un escenario de constante tensión en este momento, ya con un ataque y con una respuesta que podría darse en cualquier momento. ¿Cómo inicia todo esto? ¿A raíz de qué se dan estos enfrentamientos? Para que quede claro entre la ciudadanía, entre los peruanos que de repente no saben por qué se da un escenario de guerra. ¿Cómo no, Noemí? Buenas tardes. Lo que sucede es que el 7 de octubre del año pasado, recuerdo mucho porque me encontraba en las Naciones Unidas, a donde partiré en pocos días, el Hamas, que es quien controla la Franja de Gaza, cruzan los milicianos terroristas y masacran a 1.200 judíos en el lado israelí. Reacciona Israel, como sabes, no solamente buscando a los miembros de Hamas, sino hasta la porción de Rafah, que es contigua a Egipto. En ese momento, el Hezbollah reacciona en solidaridad con el Hamas. Como dijimos hace un instante, grupos milicianos terroristas reacciona. Al reaccionar de manera intermitente durante este último año, fue generando también reacciones de Israel, pero en los últimos días la reacción de Israel se ha debido a que el Hezbollah comenzó a lanzar más ataques mortíferos y Israel sorprende a los miembros del Hezbollah, en realidad a los libaneses, con un ataque selectivo cibernético tecnológico a través primero de los buscapersonas, los Vipers, y luego los walkie-talkies. Entonces, esto evidentemente generó otra reacción por parte del Hamas y ahí están entrampados. Esta sería, Noemí, la cuarta ocasión en que Israel ataca o invade o iniciará una incursión terrestre sobre Líbano, país del norte, hasta donde en 1982 habían llegado las porciones palestinas que fueron desplazadas, hay que decirlo así, desplazadas, botadas de su lugar de origen por Israel, que avanzaba con sus colonos y los convertía a ellos en refugiados. Se fueron para el lado del Líbano y entonces los del Hezbollah nacieron en ese contexto, era el año 82. Uno puede mirar esas películas de Fuerza Delta de la época y se puede acordar rápidamente conmigo, y generó que haya episodios bélicos, el último anterior a este, el 2006, que fue realmente funesto, pero los cálculos, Noemí, dicen que el actual momento de los bombardeos, de los ataques selectivos, etcétera, ya no tiene comparación en términos de consecuencia por el efecto bélico producido en este espacio del mundo que la verdad, Noemí, Carlos, es conflictual casi por antonomasia, casi por una suerte de regla donde la paz es una excepción, lamentablemente. Claro, esta es una feroz respuesta
contra este ataque selectivo, ¿correcto? Que se registró hace poco. Contra este ataque Correcto. tal cual. Entonces, esta respuesta feroz de los iraníes va a generar consecuencias en el mundo porque ya había una advertencia de parte de Estados Unidos, ¿cierto? Es cierto, y además Estados Unidos, demócrata, esto es importante decirlo, porque un Estados Unidos republicano es alianza total. Acuérdate, Benjamín Netanyahu con Donald Trump jugaban como Sotil y Cubillas, una suerte binominal extraordinaria. Con los demócratas es diferente, porque Joe Biden, o antes Barack Obama, no tenía la mejor relación con Benjamín Netanyahu. Es más, Joe Biden en este último tramo siempre ha tratado, hay que decirlo objetivamente, buscar parar la mano, detener la fiereza de Israel, sobre todo en la zona de la Franja de Gaza, que como sabemos tiene más de 42,000 muertos desde el 7 de octubre del año pasado. Entonces, Estados Unidos es un factor importante, siempre será aliado estratégico de Israel, sí, pero los temperamentos republicanos-demócratas son distintos. El de hoy, seguramente a discreción. Yo no veo a un Estados Unidos, digamos, en este momento, hoy, que esté 100% apoyando a Israel en lo que viene haciendo en su guerra contra dos grupos terroristas. Repito, siempre tiene toda la legítima defensa de hacerlo, porque es atacado. Finalmente Israel ha vivido siempre rodeado por un mundo que le ha sido adverso de muchas amenazas, pero por grupos terroristas, etcétera. Pero la situación entonces y la actitud de Estados Unidos, esa discreción, vamos a ver todavía qué pasa en las próximas horas. Como te digo, lo que estoy avisorando sin ser Nostradamus es que puede haber una reacción, sí, claro, de Israel sobre Irán, con lo cual dejamos ya no solamente hablar de actores no convencionales, o sea, que no son estados, como Hamas y como Hezbollah, sino ahora Irán, que es, sí, seguramente coincidirán ustedes conmigo, uno de los países del Medio Oriente más poderosos que existe, por supuesto, por el tema de las armas nucleares que tiene Irán y que le ha permitido persistir bajo la disuasión de ser uno de los que tiene arsenal nuclear. Muy bien, señor Rodríguez Mackay, muchísimas gracias por habernos acompañado en este tramo del programa, haciendo este desglose respecto a lo que está ocurriendo en esa parte del mundo. Muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes, adiós. Adiós. 12 del mediodía con 49 minutos, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha ordenado a las Fuerzas Armadas estadounidenses que derriben los misiles que Irán está lanzando sobre Israel. Ya volvemos aquí en Encendidos por RPP, la voz de todo el Perú.